Que el Señor los guarde. Estamos una vez más para continuar nuestra lectura bíblica del libro de Génesis. Nos habíamos quedado en el capítulo 11. Hemos visto la descendencia de Noé. ¿De dónde viene Noé? Hemos visto que viene del linaje de Sem, hijo de Noé. Taré engendró a Nacor. Nacor engendró a Taré. Taré engendró a Abraham y a Harán y a Nacor. Sí. El abuelo se llamaba Nacor y el nieto también se llamaba Nacor. Pero bueno, el tema es que Harán había muerto y Harán tenía un hijo que se llamaba Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, después de ese breve resumen, vamos a leer lo que continúa en el capítulo 12. Y nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ya Abraham estaba teniendo cierta relación con Dios, y Dios le dice, le da una orden en realidad, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Realmente Abraham tenía que manifestar la fe en Dios para salir de su tierra y de su parentela a unas tierras desconocidas. ¿Sí? Estaba yendo al lugar del desierto, ¿no? Imagínese, donde no hay nada. De hecho, tengo aquí en el fondo, ¿no? Ahí Abraham saliendo a los campos desconocidos. Dice el libro de Hebreos, vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a poner la Biblia en el verso 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Podemos ponernos en los zapatos de Abraham, hermanos? Podemos ponernos en esa situación donde Dios le dice a Abraham: simplemente sal de tu tierra y de tu parentela, y no te digo todavía a dónde, pero te voy a decir después. Realmente Abraham le creyó a Dios y obedeció, ¿no? Y obedeció, y precisamente Dios estaba viendo en Abraham un hombre de fe. Dios tenía un plan para Abraham de hacer crecer esa fe. Sí, Abraham tenía fe, pero esa fe todavía no estaba muy crecida, ¿sí? Ya vamos a ir viendo a lo largo de Génesis cómo es que la fe de Abraham crece hasta un nivel bastante admirable. Pero bien, continuando con el versículo 3, repetimos el versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor, nuestro Dios,
ya ve las cosas por adelantado. ¿Sí? Hay un atributo de Dios que se llama la presciencia de Dios. No presencia, sino presciencia, que significa preconocimiento. ¿Sí? Dios ya estaba viendo en Abraham un hombre de fe. De hecho, es llamado el padre de la fe. Para que a través de la fe todos sean llamados hijos de Abraham. Todos aquellos que son de fe son llamados hijos de Abraham. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Cuando Dios dice algo, le creemos y lo obedecemos. Le creemos y lo obedecemos. No es simplemente decir, sí, yo le creo. Sí, yo le creo a Dios, ¿no? Sí, yo creo que Dios existe. Dice Santiago, ¿no? Hasta los demonios creen y tiemblan. No se trata simplemente de decir yo creo, sino de manifestar que le creemos a través de nuestra obediencia. ¿Sí? Ya vamos a ir igual viendo a través de Génesis todo lo que es la fe, cómo se manifiesta la fe, cómo es que la fe sin obras no es fe. Pues aquí estamos viendo a un hombre de fe, Abraham. ¿Sí? Y en Abraham, en esa fe, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si usted, hermano o hermana, tiene esa fe, le cree a Dios de tal manera que le obedece, entonces considérese familia de Abraham, familia de la fe. ¿Recuerdan, hermanos? El Señor Jesús decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos son la familia de la fe, los que ponen en práctica las palabras de Dios. Por supuesto, para saber cuáles son las palabras de Dios, es necesario leer la Biblia, nutrirnos de Dios, comer de Dios. ¿Recuerdan? El Señor Jesús nos hace recuerdo en Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que si alguno no está comiendo de las palabras de la boca de Dios, la tal persona está muerta. Y le digo, amigo, amiga, no sé, hermano, hermana, si usted no está comiendo de la palabra de Dios, realmente no está vivo. Está muerto o se está muriendo. Está raquítico, flaquísimo, agonizando. Porque a veces, para que veamos un poquito cómo es nuestra mente de terrenal, comemos 3 veces al día. Algunos comen más veces al día, ¿no? A cada rato. Pero de la palabra de Dios, ¿cuántas veces al día comemos? ¿A qué le damos más prioridad? ¿Comemos 3 veces al día de la palabra de Dios? ¿Comemos 5 veces al día de la palabra de Dios? ¿O dejamos pasar, no, mañana voy a leer la palabra? ¿Cómo estamos alimentándonos del Señor? ¿Cómo estamos alimentándonos del Señor? Y déjeme decirle este pedacito más, aunque sí es un poquito aparte del tema, pero un papá, una mamá, hace todo lo posible, hasta lo imposible, para llevar el pan a la casa, ¿sí? Para que sus hijos coman. Hermanos, ¿será que
los papás y las mamás están haciendo hasta lo imposible para que sus hijos coman de la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces al día les da de comer la palabra de Dios a sus hijos? Ahí está. Bueno, quería simplemente mencionar esa comparación que es muy, muy importante y vital para nuestras vidas. Para que podamos conocer a Dios, conocer qué dice Dios, para poner en práctica las palabras de Dios, porque si no conocemos lo que dice Dios, ¿cómo podríamos manifestar nuestra fe? ¿Verdad? Entonces, ahora, continuemos con el versículo 4, y nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Algo interesante, y lo vamos a ver más adelante, es que recordemos que Abraham tenía un hermano que se llamaba Nacor, ¿sí? Entonces estaban en la tierra de Harán, Abraham, Nacor y Lot, y sus respectivas familias, por supuesto. Y cuando sale Abraham con Lot, pero Nacor se queda en Harán. Este Nacor es padre de Betuel, ¿verdad? Que es el papá después de Rebeca, quien se casó con Isaac, ¿verdad? Bueno, eso ya vamos a verlo más adelante. Pero para que lo tenga ahí bien presente, ¿no? Nacor, familia de Abraham, pues era el papá de Betuel, papá de Rebeca, que se casó con Isaac. Ahí está. Ahí le dejo esa partecita que la vamos a ver después. Entonces tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Recuerdan, hermanos, cuál es la tierra de Canaán? Donde estaban los jebuseos, heveos, gergeseos, ¿no? Todos los eos vivían ahí, ¿no? Que eran descendientes de Cam. Descendientes de Cam. Porque Canaán era hijo de Cam, el que pecó contra su padre Noé. Esta nación Canaán eran en extremo pecadores, ¿sí? Y bueno, en ese tiempo eran pecadores, pero el pecado todavía no había llegado al colmo. Pero eran pecadores, descendientes de Cam. Entonces dice que llegaron a la tierra de Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vamos, les he preparado un mapa. Ya sabemos, con mapas es un tanto más fácil darnos cuenta, ¿no? Del lugar donde estaba Abraham. Bueno, ahí está. Ahí vemos Ur de los Caldeos, ¿sí? Ur de los Caldeos, ahí nació Abraham. De esa tierra es Abraham. Sale de Ur de los Caldeos, seguimos la línea amarilla, y llegamos a Harán. Harán, ahí es donde vivía Abraham con su hermano Nacor, con su papá Taré y con su sobrino Lot. Harán. De Harán salieron, ahí está la línea morada, ¿sí? La línea morada, y llegaron a Siquem. Si se da cuenta, toda esa tierra donde está Siquem, Betel, Negev,
todo eso es lo que después llegó a ser la tierra de Israel. En otras palabras, Dios le estaba llevando a Abraham a las tierras que su descendencia iba a heredar después. ¿Sí se entiende, hermanos? Bien. Entonces ahí está para que vea dónde está, dónde estamos ubicados en el mapa. ¿Sí? Ahí está, más abajo está Egipto, ¿no? Más abajo está pues toda la región del África que ya hemos visto en anteriores capítulos. Bien, entonces continuamos con el siguiente versículo. Dice que Abraham llegó hasta la tierra de Siquem, ¿no? Al encino de More. Hemos visto ya dónde está Siquem, que está más o menos a la altura de al sur oeste de el mar de Galilea, para que se dé cuenta. Al sur oeste del mar de Galilea. ¿Sí? Entonces dice que le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Algo que conocía Abraham era de ofrecerle ofrendas, ¿no?, al Señor. Ya estaba desarrollándose una relación íntima de Abraham con Dios. Por supuesto, tenemos que también tener como que ese mismo amor, ¿no?, que Abraham empieza a expresarle a Dios. Entonces, verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Por supuesto, también tenemos un mapita que aquí les he preparado. Bien, ahí estamos viendo, esa es la tierra de Canaán. Ahí está Siquem. Si se da cuenta, al lado derecho, ese es el río Jordán. El río Jordán es Siquem. Más abajo está Betel y muy cerca está la tierra de Jai. Entre esos dos pueblos habitó Abraham. Entre Betel, que significa luz, por cierto, y Jai. ¿Sí? A ver, vamos a ver más hacia el norte. Ahí está el mar de Galilea. Ahí está el mar de Galilea. ¿Sí? Se da cuenta que es mucho más práctico, ¿no?, verlo en el mapa. Ahí está el mar Salado. Bueno, ahí estamos viendo dónde habitó Abraham. Muy bien, entonces volviendo ahí con el versículo 10, dice que entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, estamos viendo aquí una mentira, tal vez, de Abraham. En realidad no era mentira. Para hacerle claro, Sarai era media hermana de Abraham, ¿sí? Era del mismo padre de Abraham, pero de diferente madre.
Ujú. Recordemos, una vez más, que en ese tiempo todavía no estaba la ley de Dios que prohibía casarse con los hermanos o medios hermanos, ¿verdad? Pero bueno, Sarai era de hermoso aspecto, ¿no? Era una mujer muy hermosa. Y Abraham, lo que está manifestando aquí es que esa fe que le tenía a Dios todavía no estaba muy desarrollada. ¿Por qué? Porque Dios ya le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir en esta tierra. Te voy a dar esta tierra. Uh-huh. Y voy a darle a tu descendencia. ¿Verdad? Para entonces Abraham todavía no tenía hijo. Si Abraham hubiera desarrollado la fe todavía mucho más, Abraham hubiera dicho, yo le creo a Dios. Dios me ha dicho que me va a dar descendencia, por lo tanto no tengo nada que temer. Nada que temer, ¿verdad? No me van a matar porque Dios va a cumplir su promesa. Pero en ese tiempo Abraham todavía no había desarrollado la fe, aunque hemos visto, ¿verdad? Al principio que sí tiene esa fe, tal vez como grano de mostaza, ¿no? Entonces, si Abraham le hubiera creído a Dios, con una fe más desarrollada, hubiera estado seguro de que no lo iban a matar. Pero, claro, poniéndonos en los zapatos de Abraham, seguramente era un momento muy difícil, ¿no? Un momento muy complicado. Como muchas veces nosotros decimos, yo le creería a Dios. No, si me amenazan con matarme por causa de Cristo, no importa que me maten, decimos, ¿no? A ver, estemos en esa situación, vivámoslo en carne propia y se va a dar cuenta que es algo bastante fuerte, es bastante fuerte. No es algo tan sencillo. Y por supuesto en esta situación Abraham estaba en una situación muy complicada, ¿no? Estaba siendo probado, Dios lo estaba probando hasta dónde llegaba su fe. Bien, entonces, dice el verso 13, Abraham le dice a su esposa Sarai, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, ¿no? Para que no lo maten. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Dios estaba protegiendo a Sarai a pesar, ¿no?, de que había ahí como que cierto riesgo, porque Faraón la quería tomar por mujer, ¿no? Faraón pensaba que Sarai era soltera, ¿no? Hermana de Abraham, y Abraham era su familia, y por eso el faraón le dio muchos bienes a Abraham, ¿no? Como la dote, vamos a decir, como la dote, ¿no? Entonces dice, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Faraón, pues se asustó porque Dios lo hirió, ¿sí? Jehová hirió, lo enfermó. Y Faraón supo que era porque Sarai era esposa de Abraham. Entonces dice, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, esa fue una
un pequeño modelo, vamos a decir, ¿no? De lo que después iba a suceder, ¿no? De que el pueblo, Jacob y su familia iban a bajar también a Egipto por el hambre que había en la tierra, ¿verdad? Y después iban a volver a la tierra prometida. En este caso sucede algo similar, ¿no? Algo muy similar. Abraham y toda su familia bajan a Egipto por causa del hambre, porque había hambre en ese tiempo en la tierra. Y después sucede todo esto, el faraón le da muchas cosas, le da muchos bienes a Abraham, vacas, ovejas, ganado, ¿no? Y lo despacha y se va. Hermanos, vamos a ir viendo que en la Biblia hay muchos patrones que se repiten, ¿sí? Que se repiten. Y sabe que esto nos sirve muchísimo. Porque hasta el día de hoy los patrones bíblicos se repiten. Recuerda también el Señor Jesús cuando nació, pues fueron a Egipto y después volvieron de Egipto, de tal manera que se cumple la palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto también llamó Dios a su pueblo y a nosotros también. Recordemos que Egipto es una figura del mundo. Egipto es una figura del mundo y nosotros estábamos en el mundo, estábamos en Egipto, ¿verdad? Trabajando pues para Faraón, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Éramos esclavos del pecado. Pero el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado por su gracia, tal como dice Deuteronomio capítulo 7, verso 7. El pueblo de Israel también fue libre de Egipto, de la esclavitud de Egipto, por la gracia de Dios. Bien, pero como que no me voy a adelantar, ¿no? a los temas posteriores, que van a estar muy interesantes. Pero hasta aquí, hermanos, el capítulo 12 de Génesis. Esperando que haya sido un tema bastante claro. Los esperamos para el siguiente capítulo, el capítulo 13. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta entonces.